Pues Método Integra es una metodología de transformación. Te lleva de forma estructurada, de forma totalmente guiada, a acceder al subconsciente, identificar las memorias que tenemos ahí que nos impiden pues, alcanzar el objetivo que cada uno quiere en cada momento y liberarlas, las que se tienen que liberar, y cambiar aquellas que se tienen que cambiar, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es eso, identificar, igual que hace un mecánico, de encontrar las piezas que realmente están ahí deterioradas o que no están funcionando bien y sustituirlas, reemplazarlas o cambiarlas por otras. Claro, es lo que me lleva a que después, pues, psiquiatras que llegan a la formación, que me dicen, hostia, es que yo una primera sesión que tenía antes con cualquier paciente era para tomar el contacto y como mucho a lo mejor para recetarle algún medicamento, pero que hasta el cabo de 3, 4, 6 meses no veía ningún resultado. Digo, ahora después de una primera sesión, cuando me vienen en la segunda ya han cambiado. Si yo tenía que enseñar a mis hijas a que fueran felices y a que encontraran una armonía a nivel de pareja, lo que no podía hacer era demostrarles con mi ejemplo lo contrario, ¿no? Mi reflexión era, si yo no tuviera a mis hijas, estaría en esta relación, y la respuesta siempre era un no rotundo. Pues precisamente por ese no rotundo me tenía que separar. Es decir, precisamente porque yo quería ser un ejemplo para mis hijas, me tenía que separar. Familia de Activados, muy buenos días. Un día más aquí en el podcast Entre Activados, donde sabes que te traigo a personas cuyo caminar por la vida, pues de alguna manera active a otras, ayude a otras. Y hoy traigo una persona que activa, ayuda a miles y a miles y a miles de personas. Tuve la suerte de conocerlo en un programa de mentoría en el que entramos los dos como participantes y vi eventos de él en España, vi eventos de él en México. Bueno, no quiero adelantarte. Es autor de 8 libros, es creador del Método Integra, que prepárate porque vas a alucinar con el Método Integra. Así que para mí hoy es un placer impresionante presentarte a mi amigo, mi hermano, Ricardo Eirís. Ricardo, bienvenido. Pues muchas gracias, Emilio. Qué bien estar aquí contigo. Bueno, más bien es de Suiza, ¿no? Recién aterrizadito. Pues sí, exactamente. Qué bueno. Bueno, pues para las personas que siguen este programa, presentaros uno de los libros, que es precisamente el Método Integra. Ricardo, vamos a empezar por aquí. Cuéntanos un poquito de qué va esto del Método Integra, porque sé que llegas al inconsciente de las personas, a mí me has ayudado a mi familia, te estoy muy agradecido, pero cuéntanos un poquito a la audiencia qué es esto del Método Integra. Pues el Método Integra es primero, es un estilo de vida. Bueno. Para mí es realmente esa capacidad que tenemos de cambiar nuestra vida, ¿no? De vivir alineados con la realidad que cada uno quiera. Pero bueno, más allá de eso, es una metodología de transformación. Es una metodología que te lleva de forma estructurada, de forma totalmente guiada, a acceder al subconsciente, identificar las memorias que tenemos ahí que nos impiden pues, alcanzar el objetivo que cada uno quiere en cada momento y liberarlas, las que se tienen que liberar, y cambiar aquellas que se tienen que cambiar, ¿no? Porque pues, las creencias se tienen que cambiar, pero si tenemos traumas emocionales, si tenemos bloqueos emocionales, si tenemos lealtades, si tenemos cualquier otra memoria que está por ahí limitándonos para ese objetivo, pues la tenemos que identificar y eliminar. Y lo que nosotros hacemos es eso, identificar, igual que hace un mecánico, de encontrar las piezas que realmente están ahí deterioradas o que no están funcionando bien y sustituirlas, reemplazarlas o cambiarlas por otras. Pero tu método es así, porque yo te tengo que decir, creo que te lo dije en privado, que el primer día que te conocí me caíste regular. Porque recuerdo que llegamos a aquella mentoría de negocios, hablando y tal, y tú decías, yo estos coaches que hacen eventos y ahí para llegar a las creencias, yo me pongo delante de una persona, lo miro, le digo, ¡pum!, ya está cambiada. Claro, yo te miraba y digo, ¿este tío qué está diciendo? Y luego tuve que reconocer que cuando me ayudaste a mí, con aquella creencia que tenía con respecto al hielo, con aquella creencia o aquella emoción que estaba ahí guardada con respecto a temas familiares, incluso tu ayuda fue a distancia. Entonces, no sé, a ver si eres capaz en palabras de pueblo llano, explicar cómo haces tú al inconsciente, cómo de esa manera tan rápida y cómo consigues desbloquear esos traumas, esas emociones, esos bloqueos, esas creencias. Es técnica todo, o sea, es totalmente utilizando caminos que nos permite la ciencia, porque todo mi recorrido fue a través de la ciencia, de realmente qué nos está demostrando la ciencia que es posible y que se puede hacer, y yo
lo que siempre busco es llevarlo a la práctica, ¿no? Es decir, el concepto, la teoría, cómo lo puedo llevar de forma práctica para encontrar un resultado, ¿no? Mi enfoque es al resultado. Y bueno, lo que yo hago es conectar a distancia, algo que hacen muchísimas técnicas a nivel energético que permiten establecer esa conexión y después, una vez establecer la conexión, hacer algo, ¿no? Ese algo depende de lo que la técnica haga, ¿no? Por ejemplo, una persona cuando reza y cuando está rezando por otra persona está estableciendo una conexión y está subiendo la vibración en esa otra persona. Y eso es algo muy simple y que se utiliza desde siempre en las religiones, ¿no? Pero también se utiliza a nivel energético cuando realmente se está haciendo una transformación y cuando realmente se llega al subconsciente, ¿no? Entonces yo establezco la conexión a distancia, por ejemplo, si lo trabajamos a distancia, se puede hacer directamente, y a través de esa conexión obtengo a través mío las respuestas del subconsciente de la otra persona. Es un poquito... ¿trabaja un poquito la kinesiología? Sí, para obtener la información, sí. Para obtener la información, es decir, para obtener la información de las memorias que están detrás o que te están frenando o limitando para alcanzar el objetivo, utilizo la kinesiología. De forma que yo, a través de mis músculos, obtengo las respuestas de tu subconsciente. Entonces, si yo conecto contigo, por ejemplo, esto es un test muscular, ¿no? Sí, entonces, yo utilizo que es muy cómodo para mí, porque solamente es una mano. Entonces, yo a través de este test muscular, si digo me llamo Ricardo, se quedan los dedos enganchados. Si digo me llamo Emilio, los dedos se sueltan. En cambio, yo en el momento en el que conecto, ¿vale? Establezco la conexión ahora contigo, me llamo Ricardo, los dedos se sueltan, me llamo Emilio y los dedos se quedan enganchados. Porque estás conectado. Ahora estoy conectado contigo y eso me permite obtener información de tu subconsciente. Bueno. Y entonces, si yo sé qué es lo que le tengo que preguntar, qué es lo que tengo que buscar, entonces ya está, porque yo puedo encontrar las piezas que están fallando, ¿no? Entonces yo puedo encontrar que tú tienes un trauma emocional, que tú tienes una lealtad, o sea, en tu caso, ¿no? Con el tema de que me comentabas del hielo, pues había una lealtad ahí y que además era una lealtad curiosa porque a mí me llamó mucho la atención porque era con alguien que tú no conocías. Era súper rara. Sí, muy, muy curiosa, ¿no? Pues claro, yo con esto identifiqué que tenías esa lealtad, te la pude quitar, también el trauma emocional que había. Bueno, igual que obtengo la información, es decir, una vez establecida la conexión, puedo obtener la información y puedo hacer la transformación, es decir, te puedo liberar del trauma, te puedo liberar de la lealtad, te puedo liberar de lo que sea. Y la pregunta es, ¿esto es don o es técnica? Porque muchas personas estarán escuchando, Ricardo tiene un don. ¿Es don o es técnica y se puede aprender? Es 100% técnica. Es decir, no hay nada de don en ello. Eso es importante porque una de las cosas que me enamoró de ti, ya te digo, el primer choque fue así, luego en aquella cena estuvimos hablando y hubo un momento en el que recuerdo perfectamente que me comentaste cómo te obsesionaste con ayudar a los pueblos más remotos, no recuerdo si era Colombia, Colombia, sí. ¿Verdad? Y me decías que, bueno, que lo que contactaste con el gobierno para pedir permiso y lo que hiciste fue ir a aldeas súper remotas a enseñarle a las personas que cada uno podía ayudar al otro, y eso 100% gratis, altruista. Ahí conecté contigo, ahí empecé a decirte hermano. Entonces me gusta mucho que te obsesionaras con que el método Integra, que no es un don, sino que se enseñar a muchísimas personas, y de hecho tienes una certificación y estás constantemente certificando personas online y presencial, ¿no? Correcto. A ver, mi misión es cambiar el mundo, ¿no? Y ayudar a las personas a que puedan cambiar su vida, a que puedan ser felices, a que puedan desarrollar todo su potencial. Y dentro de ese cambiar el mundo, pues hay personas que tienen más posibilidades y otras menos, ¿no? Y además hay colectivos que por desgracia han sido pues muy desfavorecidos o que han tenido unos impactos importantes en su vida, y a esas personas hay que ayudarlas. No pueden ellos dar el paso, sino que realmente hay que ir y ofrecerles. Obviamente, si ellos quieren, no hay que imponer nada, no hay que imponer la ayuda ni el salvar a nadie, sino que tenemos que ofrecer esa ayuda y cuando ellos quieren, pues se les da, ¿no? Y ese proyecto de Colombia pues es muy bonito, ¿no? Sí, yo te noté, los ojos te brillaban cuando hablaba. O sea, ahí fue cuando yo conecté con tu esencia. Cuando me dijiste desde dónde lo hacías, por qué lo hacías, yo digo, wow, está en mi camino, en ayudar. Pero fíjate, de ahí de Colombia... Luego te veo en otro campo totalmente distinto, como ayudando a una periodista influencer en México, que fue como muy llamativo aquel vídeo, porque le quitaste una fobia, no recuerdo si era a las arañas. A las arañas, era así. Así, en 5 minutos, y ella decía, no puede ser. ¿Cómo fue aquello? Cuéntalo. Bueno, estábamos en la entrevista, Marta Higareda, que es una influencer y es actriz mexicana, y salió el tema de que se podían quitar las fobias en cuestión de unos minutos.
y ella tenía una fobia a las arañas que me explicaba que la tenía desde toda la vida y que además le impedía profesionalmente también en algún momento. Y digo, bueno, pues si quieres la quitamos. O sea, te ayudo y la quitamos ahora. Entonces, nada, me conecté con ella, le quité lo que tenía detrás a nivel de trauma emocional, le grabé una creencia y simplemente con eso le digo, bueno, pues ahora, experiméntalo. Y la mujer estaba alucinando, simplemente porque ella no hizo nada. O sea, ella simplemente me dio el permiso para que le pudiera trabajar y lo hicimos a distancia. Yo estaba en Suiza, ella estaba en Los Ángeles y se le quitó la fobia en un instante. Y eso es lo que hago habitualmente, por ejemplo, ¿no? En los eventos, pero no en una, con cientos de personas a la vez. Vi un evento en México donde no recuerdo qué fue lo que preguntaste, que bajó un montón de gente, una creencia, no recuerdo si era con respecto al dinero, no me acuerdo bien. El caso es que los pusiste a todos en el escenario, te pones delante de ellos, cierras los ojos, conectas y dices, ya está. Y ahora empiezan a pasar el micro para preguntarle. Y la gente no estaba fingiendo. O sea, la gente, tú le mirabas la cara y decías, he notado como... Me entran aquí como escalofríos en la coronilla. He notado tal y he notado un cambio. Y la gente en directo sentía que había cambiado su energía. Súper poderoso, Ricardo. Sí, de hecho, en ese evento de México, el último que hice en México, teníamos allí 1000 personas y, bueno, trabajé varias cosas con ellos y una de ellas era, por ejemplo, el miedo a las alturas. Ese era el miedo a las alturas, porque luego hubo gente que empezó a subirse por allá arriba. Claro, es que no sé, igual eran 100 personas las que salieron allá al escenario. Yo me esperaba que salieran, no sé, unos cuantos y trabajarlos individualmente y, bueno, lo típico, ¿no? De decir, venga, va, a ti te voy a transformar y ahora vamos arriba. Pero es que empezaron a levantarse las personas allí, pues pudieron subir 100 personas al escenario. Digo, coño, estos uno a uno no los puedo trabajar. Entonces los trabajé a todos a la vez y los envié a todos para arriba a que subieran al anfiteatro y que se fueran asomando. Era alucinante. Qué bonito. Todos qué bueno, se asomaban allí después. Tú haces este tipo de eventos para demostrar que la técnica funciona. Entiendo que haces toda la explicación científica y luego tú le ofreces a las personas que quieran de esa ciudad donde estés que hagan una certificación porque, como tú has dicho, tu misión es mejorar el mundo y tú solo llegas donde llegas, pero certifica a una persona aquí, certificas a otra allí, certifica... ¿Eso es un poquito lo que estás haciendo con esas giras y con esas formaciones online y todo esto? Sí, por supuesto. La idea es demostrar que realmente se puede, demostrar que realmente podemos hacer esos cambios con esa facilidad, con esa rapidez, sin tener que sufrir, sin tener que conectar con el dolor y que además lo podemos hacer todos. Que no es una cuestión, como decías, de dones, sino que es una cuestión de aprender una técnica y utilizarla. Y yo tengo muy claro que a través del trabajo que yo hago puedo llegar a un colectivo de gente, más o menos grande, pero que realmente el impacto que estamos generando en el mundo, en Método Integra, es a través de nuestros facilitadores. Las personas que aprenden y que cada uno de ellos en su día a día está tocando la vida de 1, 2, 3 personas, 5 personas, 8 personas. Claro, cuando empezamos a hacer números decimos, ¿cuántos facilitadores tenemos formados? 3000 y pico. Bien, contemos que la mitad hacen sesiones. Vale, estaríamos hablando de 1500. Esos 1500 que hagan, no sé... 5 a la semana. 5 sesiones a la semana. Empiezas a hacer números y dices, en un año, ¿a cuántas vidas hemos tocado, no? Ahí es donde realmente se hace el cambio. No en lo que yo hago, en lo que hacen nuestros facilitadores. Por eso mi visión es formar a personas para que realmente puedan impactar en la vida de los demás. Qué bueno. La verdad es que yo, que antes hablábamos del hielo, para las personas que nos estén viendo, que digan, ¿qué está hablando Emilio del hielo? Bueno, pues yo tenía... No, la palabra no es fobia. La palabra era, no entiendo por qué yo soy tan friolero. Y además te comentaba, digo, me encanta escalar en hielo, tengo buena técnica, pero he ido con compañeros con peor técnica que yo y ellos disfrutaban. Y yo ya no sabía qué más ropa ponerme. O sea, y llega el invierno y yo con el calefactor metido aquí debajo, tengo muy buenos recuerdos que ahí había anclaje con mi abuela ahí metida abajo del brasero. Y bueno, conectaste conmigo a distancia y cuando me dijiste, oye Emilio, te ha salido aquí era una lealtad. Era una lealtad, sí. Una lealtad a una persona que tú no conocías de nada, pero lo pasó muy mal en el frío. Y yo me quedé, digo, bueno, si no lo conozco de nada, ¿por qué tengo una lealtad? Y bueno, sí te lo conté. Esa misma tarde yo tenía un webinar donde había 60 personas. Le hago una intervención a la primera, una intervención a la segunda, y no sé si era la cuarta o la quinta. O sea, fíjate que fue como al azar. Me hizo una pregunta con respecto a las referencias, que cómo influyen las referencias para que lleguen a convertirse en creencias.
Y yo no había vuelto a pensar desde la mañana que me dijiste tú la de la lealtad, en de dónde venía. No había vuelto a pensar. Y empiezo a hablar con esta chica y me va saliendo. Digo, mira, esta mañana hice una sesión con un amigo mío que tiene esta técnica y me descubrió una lealtad a una persona que yo no conocía de nada, que la había pasado mal con el frío. ¿Y sabes de dónde viene? Y yo mismo decía, ¿qué voy a decir? Y de mi boca sale... Cuando yo tenía, no recuerdo si eran 10, 12 años, mi madre leyó el libro de la tragedia de los Andes, de Viven, que ahora han hecho una película, El Club de la Nieve o algo así, y yo recuerdo los nombres de los participantes cuando comieron los cuerpos de sus amigos muertos. Recuerdo los nombres, la fotografía, la última frase del libro, Dios mío, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer el tenernos que comer a nuestros compañeros muertos? Y cuando se lo dije a ella, digo... ¡Ostras! Acabo de descubrir lo que me decía Ricardo, pero ahora viene lo más fuerte. Dice ella, ¿tú sabes que yo soy amiga de uno de los supervivientes? Digo, sí, hombre. Digo, venga ya. Sí, mi padre trabajaba en la Fuerza Aérea Chilena, yo conozco a Roberto Conesa. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, pero vamos a ver. Me lo ha dicho Ricardo esta mañana. Me han salido las palabras solo hablando contigo. Y no se lo he dicho ni la primera, te lo estoy diciendo a ti. Yo no sabía ni que tú eras de Chile. Pero es que ella fue lo más fuerte. Cuando bajo, y estaba mi mujer allí esperando que llegara la hora para ir a buscar a nuestro niño al instituto, digo, Belén, mira lo que me ha pasado, tal cual, wow, qué increíble. Y digo, oye, para hacer tiempo antes de recoger al niño, voy a encender la tele porque si no me voy a quedar dormido. Enciendo la tele, un documental de la película de la montaña. Y te das cuenta, Ricardo, que todo está en el campo. Esa información estaba ahí, tú accediste a ella, me ayudaste a desbloquearla y cuando yo conecté eran mensajes por todos lados. De hecho, luego me hice instructor de hielo, estuve 6 días metido en hielo y ¡wow! Sí, todo está interconectado. Es evidente que esta realidad energética que vivimos es maravillosa y que no la percibimos, no tenemos esa capacidad de verla, de vislumbrarla, pero que está ahí. Y lo bueno es que podemos acceder a ella y la podemos identificar, la podemos mover, podemos jugar con toda esa realidad y convertirla en lo que nosotros queramos, ¿no? Yo tengo que confesarte públicamente que he estado tentado de decir, habla con Ricardo y estudia el método Integra, pero digo, jolín, pero es que a mí me encanta cómo yo llego al inconsciente y ahora ¿qué hago? ¿Me lo voy a perder o lo puedo complementar? ¿Tú qué Hombre, crees? Lo tuyo es espectacular, porque Yo me lo paso es muy bonito vivirlo como lo vives, ¿no? Y como le haces vivir a las personas. Lo mío no es espectacular de esa manera, es efectivo y tiene un potencial de transformación grande, porque, pues, hombre, lo que yo estoy haciendo ahora pues ya es rizar el rizo, ¿no? Con respecto a lo que pues vengo enseñando, porque estoy experimentando muchas cosas. Entonces estoy experimentando el trabajar con mucha gente a la vez y hacerles transformaciones masivas. Estoy experimentando incluso, que lo he hecho ya en la última mentoría y ahora voy a hacer otra, de hacer transformaciones grabadas. Es decir, la gente que no puede estar en directo, lo dejo grabado, yo les transformo, por ejemplo, para ir más rápido, ¿no? Y les libero el trauma a todos, dejo grabada la liberación del trauma haciéndolo yo, y después los que lo ven también lo liberan. Bueno, es que en el campo no existe el tiempo. Efectivamente. Y entonces, claro, estoy experimentando con muchas cosas que el potencial realmente de llegar a generar impacto es enorme. Es enorme. Incluso estoy liberando varias memorias a la vez, a nivel de traumas, bloqueo emocional, lealtades. Y estoy experimentando a no trabajarlas de forma individual, que es lo que veníamos haciendo, sino incluso pues, hacerlo junto. Y Ricardo, ¿cómo llegas tú aquí? O sea, ¿dónde nace la primera semillita del método Integra? ¿Cómo fue? ¿Y hace cuánto? Pues mira, en el año 2009 yo estaba dedicado al mundo de la empresa. Vamos, yo era directivo en una gran empresa, en Asepello. Y no me sentía lleno, no me sentía pleno haciendo lo que hacía, ¿no? Siempre tenía la sensación de que si yo me muriese ahora, mi vida habría merecido la pena. Esa pregunta por mis hijas, sí. Tanto miedo nos da hacer, ¿no? Claro, y siempre la conclusión era la misma. Hostia, me sentiría orgulloso de haber tenido a mis hijas. Pero de lo demás, yo no dejo un legado en este mundo, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que tenía muy claro que yo estaba viviendo la vida que la sociedad quería que viviese, que las decisiones que yo tomaba eran las que la sociedad estaba marcando que tenía que tomar. Y bueno, llegó un día en el que delante de un formulario, en el notario, me pedían unos datos personales, uno de ellos es la profesión. Y es un dato
que yo siempre me he sentido incómodo, o me sentía incómodo durante toda mi vida a la hora de escribirlo, de decirla. Y iba cambiando, ¿no? Inicialmente decía informático, después empresario, ejecutivo, administrativo. Me daba igual, no me veía reflejado en eso. No te sentías identificado. No, para nada, ¿no? Y ese día dije, hostia, ¿qué voy a poner hoy? Y digo, no lo sé, voy a esperar, ¿no? Voy a pensar bien, pero voy a poner algo que lo pueda mantener toda la vida, que pueda elegir a partir de ahora poner eso. Y después de estar unos cuantos minutos pensando qué poner, acabé escribiendo Ser feliz. Hostias, en la profesión ser feliz. Qué bueno. El notario se quedó alucinado y me dijo, ¿de verdad quieres que ponga esto? Si lo he puesto, pues ponlo. Claro, pasaron los días, en aquel momento simplemente lo puse, lo entregué y ya está, pero pasaron los días y me hice consciente de que si esa era mi profesión, yo no podía seguir haciendo la vida que estaba haciendo. Porque no le podía dedicar todas las horas que le dedicaba a una actividad que no estaba alineada con mi profesión, y si hacía eso, pues tan solo iba a ser un aficionado de mi profesión, ¿no? Un aficionado de ser feliz. Entonces tenía que dejar ese trabajo. Y dejar ese trabajo significaba dejar los ingresos. Y dejar los ingresos significaba dejar los gastos, con lo cual tuve que reestructurar mi vida. Pero lo hice, ¿no? Y me puse a investigar sobre la felicidad. Eso me llevó a investigar sobre la mente, porque evidentemente la felicidad no viene de fuera, sino que viene de dentro. Cuando entendí eso, me puse a mirar pues, hacia la mente y me puse a investigar sobre lo que la ciencia nos decía respecto a la mente y en particular respecto al subconsciente, que es donde está la clave de lo que nosotros somos, ¿no? Y bueno, y después una vez entendí que tenía que mirar en el subconsciente y ya entendiendo cómo funcionaba un poquito, lo que me puse a investigar eran técnicas, caminos, herramientas que nos permitían llegar al subconsciente de una forma o de otra, pero para generar un impacto. Bueno, llegué a aprender más de 50 técnicas distintas que permiten llegar al subconsciente y generar un cambio. Y cada vez que aprendía una, el enfoque que yo hacía cuando me enfrentaba a esa técnica, es decir, a ver, ¿en qué momento concreto genera el impacto en el subconsciente? Es decir, de todo lo que hacen, porque cada técnica tiene un montón de cosas y la gran mayoría es paja, es decir, es bonito, le da una forma a la hora de acceder, pero cuando genera el impacto es aquí. Eso es lo que a mí me interesaba. ¿Qué es lo que cambia y cómo lo cambia, ¿no? A través de qué procedimiento energético está generando ese impacto de transformación. Claro, encontré que al final había muchas piezas en el subconsciente y que cada técnica tocaba una, o dos, o tres, dependiendo de la técnica, ¿no? Pero que no había ninguna que realmente hiciera un abordaje integral, que realmente pusiera todos los elementos, ¿no? Y bueno, la gran mayoría pues trabajan las creencias, hay algunas que trabajan bloqueos emocionales, alguna trabaja traumas emocionales, muy pocas, pero algunas los trabajan, algunas trabajan lealtades, algunas trabajan en los acuerdos kármicos, bueno, hay muchas cosas. Entonces, claro, yo lo que hice en aquel momento fue decir, no, es que si realmente tenemos todas esas piezas, no nos podemos limitar a una o a dos o a tres. Tenemos que buscar para cada persona, en función del objetivo que esté trabajando, todos los elementos que realmente hay que poner en orden, porque están articulados unos con otros, ¿no? Y eso es lo que pues, permite que podamos tener resultados en la gran mayoría de las ocasiones, y no en un porcentaje más o menos limitado o más o menos grande, sino que realmente podamos generar un cambio en la gran mayoría de las personas para el objetivo que estemos trabajando. De ahí entonces el nombre integra, ¿no? Y de ahí el nombre integra. Integrar la mente consciente con la mente subconsciente, porque evidentemente tienen que ir de la mano. Correcto. Integrar todos los elementos, todas las piezas que realmente hay en el subconsciente, para que todo esté alineado con el resultado que estamos buscando. Y bueno, y a partir de ahí empecé un camino que todavía continúa, porque sigo con los procesos de investigación y de transformación que no se acaba, ¿no? Para que te hagas una idea, empecé trabajando solamente con bloqueos emocionales y con creencias, y ahora tenemos más de 60 elementos en ese puzzle, ¿no? Wow. Y ahí seguimos con la transformación. Pero qué bonito, ¿no? El arranque en un notario, siendo empresario, directivo, no me resuena la profesión, escribo ser feliz, y ahora para ser coherente con lo que he escrito ahí, tengo que tomar la decisión, que yo también la tomé y a muchas personas le tiemblan las piernas, de a por todas, quemo mis naves. Pues yo, esas personas que dicen, no, yo voy a seguir mi llamado los sábados y los domingos, pero de lunes a viernes me voy a quedar dentro de la empresa, tú y yo sabemos que no llega a ningún sitio. Claro. Ese me lanzo a la piscina es lo que lo cambia absolutamente todo. Pero qué cosa, ¿no? Oye, y a nivel familiar,
cómo impactó esto, porque, jolín, tú lo has dicho, ¿no? Mis gastos, mis ingresos, mi vida estructurada. No sé si en aquel entonces estabas casado, a tu esposa, a tus hijas. Me voy de la empresa. ¿Eso cómo fue, ese momento? Pues, hombre, es evidente, tuvieron que apoyarme. Si no, hubiera sido muy difícil, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de que me apoyaron, de que me dijeron... ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron y me dijeron, oye, estamos contigo, no... Vamos adelante. Pero tampoco sabías dónde ibas, simplemente no, me voy de aquí y a dónde voy a ir no lo sé. Pero sé que seré feliz. Entonces, claro, eso cambia radicalmente, ¿no? Qué bueno. Yo no sé lo que voy a hacer, no sé cómo voy a ganar dinero, no sé a qué me voy a dedicar a partir de ahora, pero voy a ser feliz, porque mi profesión era esa, ¿no? Y también tenía, por suerte, una confianza en mí mismo grande, ¿no? Y sabía que si pues había logrado todo lo que había logrado hasta ese momento, pues por el camino que fuera lo iba a lograr. Sí, de hecho, Entonces, a día de hoy, y yo que estoy contigo en una mentoría de negocio, tus resultados son los que... Yo siempre digo una cosa, cuando alguien tenga duda mira los resultados. Y no me refiero a facturación, porque la facturación es una consecuencia. Son más de 3.000 personas que has formado, más las que han acudido a tus talleres y conferencias, que no se han certificado, pero también se han llevado un impacto. Ahí están tus resultados. Así que esos son indiscutibles. Y el resultado de la felicidad también lo has conseguido. Sí, ya hace mucho. Ya, al cabo de realmente poco tiempo, cuando empecé a descubrir ese mundo del subconsciente, ya, claro, yo era el primer conejillo de Indias. Los experimentos los hacía a mí mismo, ¿no? Entonces iba cambiando muchas cosas y sí, desde el primer día. De hecho, eso me llevó a que al cabo de no mucho tiempo tuve que cambiar de profesión. Ya la profesión de ser feliz se me quedaba corta y entonces la profesión la amplié a ser feliz y ayudar a los demás a que también lo sean. Bien. Y es a lo que me dedico. Esa es tu profesión ahora. Esa Ser es mi profesión. feliz y ayudar a los demás a que lo sean. Qué buena profesión. Sí. Oye, a mí una de las primeras cosas que me enseñaron en la palabra coaching, pero bueno, en la que entrenamiento mental, es no se te ocurra en hacerle coaching a tu pareja, a tu familia. ¿Tú sí, con tu técnica, o Sí. te guardas un poquito? Sí, se puede y además ningún problema. De hecho, es No lo hay conflictos ahí, es ¿no? lo habitual, ¿no? Que se dice que no trabajes con las personas que tienes alrededor. Depende del camino que se siga. Claro, el camino que yo sigo, lo que hacemos con Método Integra, no pasa por ir a llevar a la persona a conocer el origen del problema. Es decir, dónde se generó el conflicto que tiene o las memorias que tiene, sino que vamos a identificar las memorias y liberarlas. Claro, es mucho más aséptico. Sí, claro. La persona no sufre y no vamos tienes a que hablar descubrir los secretos de nadie. aquellos momentos en tu infancia cuando no. Nada. Nosotros vamos a identificar las memorias que hay y las quitamos, ¿vale? Sin saber de dónde vienen. Claro, eso permite que la persona se sienta mucho más libre para poderlo trabajar. Porque lo único que te vas a enterar es si tiene o no tiene pues alguna memoria u otra. Pero ya está. Entonces no vas a descubrir nada que no quiere que descubras, ¿no? Que es el problema, donde está el conflicto realmente cuando trabajamos con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Que no son por la intimidad, por lo que sea, por la privacidad. No, que acceder al inconsciente no es cómodo. O sea, me refiero, Claro. Si estamos hablando, como yo lo hago, ¿no? Mis intervenciones no son cómodas. Son intervenciones que hay momentos, además tú lo dices muchas veces, la diferencia es que yo lo hago sin dolor y tú lo haces con dolor. Claro, yo entro ahí, le remuevo y cuando ve el punto de dolor le digo, vale, Caroline, tira hacia la luz, vamos a dejar este dolor atrás. Lo tuyo es como más aséptico, por eso lo entiendo. Sí, entonces eso permite que puedes ayudar a las personas que tienes alrededor sin problema. De hecho, incluso lo puedes hacer a distancia, como hemos hablado, y la persona ni se entera, ni participa en el proceso, ¿no? Al final lo único es que la persona tiene que darte la autorización, ¿no? Que sí, oye, aquí, adelante, házmelo y La pregunta que me surge ahora es que yo defiendo que sea cual sea la técnica, la persona luego tiene que actuar aquí en la 3D, en la Matrix. Yo siempre digo, si yo pongo a 5 personas y le hago la misma técnica y 4 cambian la creencia y notan un cambio real en su resultado en su vida, pero uno no, yo a ti te he dado la misma técnica. Lo he comprobado con otras técnicas similares a la tuya y he dicho, bueno, incluso por ejemplo en constelaciones familiares, que puede ser algo como incluso menos tangible, más etéreo. Yo he constelado una vez, mi cambio fue brutal. Y conozco personas que llevan constelando 8 años. Digo, ¿de qué te sirve
tener tomas de conciencia si luego no actúas. Ocurre igual con el método integral, o sea, la persona luego, una vez que tú le has quitado el bloqueo, si no hace absolutamente nada, ¿no va a notar cambios? ¿O siempre los nota? Depende del objetivo que se trabaje. Hay objetivos internos en los que realmente lo que estás buscando es un cambio interior, un cambio en cómo te sientes, cómo reaccionas, incluso cómo piensas, y hay objetivos externos en los que tienes que materializar un resultado más allá, ¿no? Es importante, en el caso de los objetivos externos, pues tener un plan de acción, el actuar. Si no actúas, difícilmente vas a tener esos resultados, aunque pues estés alineándote para conseguirlos, ¿no? Porque los resultados no van a venir de fuera, vienen de dentro, ¿no? De que tú estés alineado con esa realidad y que des los pasos para materializarla. En cambio, cuando estamos hablando de los objetivos internos, los cambios se dan. Otra cosa es que hay veces que los cambios los perciben incluso antes las personas de fuera que las de dentro, es decir, que uno mismo. Es decir, que los demás empiezan a decirte, ¿qué te has hecho? ¿No? ¿Qué has cambiado? Y tú, pues nada, yo me veo igual. Pero en cambio, estás actuando, te estás comportando de forma diferente. Entonces, los cambios se dan. Cuando realmente haces esa transformación. Yo noté ese cambio. Tú has trabajado conmigo en 2 ocasiones, una de Lilo y otra, mi relación con mis hijos. Que yo decía, digo, ya es que siento frustración porque, jolín, tengo las herramientas, las aplico, pero me despisto demasiado. O sea, conecto con un Emilio antiguo ahí que no quiero conectar y entro en la discusión, entro en la bronca. Y sí, o sea, yo no sentí un ángel de alas blancas que bajara, no sentí nada interior, pero entre tu trabajo, creo que mi predisposición, luego el hielo me ayudó enormemente porque yo cuando hice aquella certificación de instructor iba con la obsesión, diría yo, con el objetivo de aprender a soltar. O sea, creo que se han juntado todo y yo mismo me he dado cuenta. Digo, es que no me sale discutir con mis hijos. Es que, entre comillas, que no vean esto mis hijos, me importa un pimiento prácticamente todo. Sí que ha sido un cambio interior. Y le preguntaba a mi mujer y ella lo sentía y ella lo notaba. Evidentemente, puedo conectar un momentito con mi sombra, como yo le llamo, pero ahora la abrazo, no peleo contra ella. Pero sí es cierto que noté esa sensación interior de, no sé si decir, como menos ganas de discutir o menos ganas de tener la razón. Claro, es que es así. Cuando vives en paz interior, pues obviamente vives en armonía, ¿no? En armonía contigo, que es lo primero y lo fundamental, y eso te lleva a tener armonía con los demás. Y si no conectas con esa armonía, es muy difícil vivir. Pero ahí sí Siempre recuerdo, hay conflicto. ahí sí recuerdo que me mandaste un trabajo después. Claro, Sí. esto yo te decía, digo, había un trabajo, claro, era una creencia, que no estoy muy seguro la que era, pero bueno, luego me mandaste un audio tuyo, grabado con tu voz, donde me instalabas las nuevas creencias. Y tú me decías, yo ya te las he instalado, pero si escuchas el audio muy a menudo, te va a ayudar a reforzarlas. Y yo recuerdo quedarme dormido con el audio. De hecho, después lo he utilizado simplemente por relajarme. Y creo que me ha servido enormemente el reforzar esas nuevas creencias. De yo puedo vivir en paz, yo soy un padre amoroso, yo soy un padre cariñoso, yo escucho a mis hijos. Claro, es que cuando grabamos las creencias, que pues yo te las grabé, pero cuando grabamos las creencias estamos creando unas redes neuronales asociadas a esas creencias. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando las regrabamos? Que estamos haciendo más gruesas esas redes neuronales. Claro. Y eso pues facilita el hecho de que en el día a día esas creencias se puedan expresar con mayor facilidad y con mayor rapidez. Entonces, está muy bien hacer ese trabajo de regrabación. Y la regrabación simplemente es eso, con los ojos cerrados, escucharlo. En ese momento estamos haciendo esa activación a nivel cerebral. Ese es el principio de Hebb, ¿no? Que dice que cuando un grupo de neuronas se conecta de manera repetida, claro, se preparan para que en la próxima ocasión la conexión sea más rápida y se gaste menos energía. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? O sea, el trabajo con el subconsciente, de forma espontánea, pues lo hacemos desde que nacemos con la repetición. Y el trabajo tradicional de programarnos es a través de la repetición. Los trabajos, pues bueno, cuando se nos dice, no, durante 21 días tienes que hacer algo para cambiar un hábito. Es la repetición. Es decir, correcto, estar programando tu subconsciente a través de la repetición para interiorizar una serie de comportamientos. Lo podemos hacer más rápido, claro, obviamente, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Generar esa transformación de forma más rápida. Pero si le juntas el hecho de hacer la grabación con la repetición, el impacto es brutal. Estás asegurándote el resultado. Claro, porque en muy poco tiempo estás teniendo pues, un cambio total en tu comportamiento, en tus hábitos, en tu forma de vida. Oye, Ricardo, y a tus formaciones, como me pasa a mí en las mías, vendrán psicólogos, psiquiatras, algunos con la mente abierta, otros, vamos a ver qué me cuenta este tío.
¿Te pasa como a mí, que donde veo los... Bueno, primero, suelen ser los que más cascados están. Yo yo creo que la gente estudia psicología o coaching o psiquiatría buscando solucionar ellos sus traumas, ¿no? Pero sí son los que vienen abiertos, los que luego se llevan un cambio más brutal. ¿Te pasa a ti eso? Sí, total. Y además es que lo que yo hago especialmente choca frontalmente con las creencias que tienen. Claro. ¿Por qué? Porque la transformación la hago de forma fácil, rápida y sin sufrir. Cuando las creencias que tienen es que la transformación es lenta, que requiere pues, procesos de fuerza de voluntad, de sufrimiento, no sé qué, y que además hay que ir al origen del problema para encontrar pues, el conflicto y poderlo cambiar, ¿no? Claro, yo les demuestro que no, y ellos aprenden que no. Y claro, es lo que me lleva a que después, pues, psiquiatras que llegan a la formación, porque claro, me vienen muchos pues, psicólogos, psiquiatras, coaches, médicos, pues bueno, psiquiatras que pues, dentro de lo que cabe serían los más complejos, ¿no? Que me dicen, hostia, es que yo una primera sesión que tenía antes con cualquier paciente era para tomar el contacto y como mucho a lo mejor para recetarle algún medicamento, pero que hasta el cabo de 3, 4, 6 meses no veía ningún resultado. Digo, ahora después de una primera sesión, cuando me vienen en la segunda ya han cambiado. Qué bueno. Dice, es total el cambio, ¿no? Y ahora no les receto lo que les recetaba, ¿no? Porque incluso puedo abordar, que es lo que doy, ¿no? Soluciones también incluso para patologías que antes no se podían tratar, que no tenían solución, ¿no? Una persona con esquizofrenia, con trastorno bipolar, no tenía solución. Ahora sí. Wow. Porque sabemos cuál es el conflicto que hay detrás o cuál es el problema que realmente está condicionando a esa persona. Entonces, lo alucinan porque les cambiamos totalmente las creencias. Y también es lo que lleva también a muchos profesionales en ese ámbito a ser muy reacios y a no creer que sea posible, ¿no? Porque todos los mensajes que han recibido es que no es posible hacer eso. Claro, no es posible cambiar a una persona en 5 minutos y que elimine una fobia o que elimine una depresión. Sí, se puede. Claro que se puede. Pero es muy bonito. Yo siento eso cuando también adquieren mis herramientas. Digo, mira, tú tienes en este momento tienes un poder que no tengo yo. Porque tienes, por un lado, una carrera que a nivel conocimientos te pone muy por delante mía, y ahora yo lo que estoy dando son herramientas, yo no estoy dando conocimiento. Entonces creo que los psicólogos y psiquiatras que se permitan, además de esa extensa carrera, que no es que no tenga nada contrario, al contrario, les alabo toda esa parte técnica, formativa, médica, clínica. Si a eso le añades herramientas como la tuya, como la mía, como otras que hay por ahí fuera, creo que se convierten en unos profesionales súper poderosos. Claro, porque tienen unos resultados pues, mucho más rápidos, ¿no? Son mucho más eficientes en su trabajo. Y por supuesto, pues es lo que tienen que buscar, ¿no? Encontrar las herramientas que les permitan dar el mejor resultado en el menor tiempo posible a sus clientes. Sí, pero para eso primero tienen que atraparse ellos sus propias creencias. Yo tengo una amiga en Colombia que es directora del servicio de psiquiatría de un hospital. Además tiene su consulta privada y luego es catedrática. O sea, no te estoy hablando... Sí. ¿Vale? Y cuando adquirió mis herramientas decía, jolín, es que yo he pasado de recetar tantas pastillas al mes a recetar la mitad. Claro. Ahora abordo a la persona desde otra perspectiva. Y se lo decía, digo, donde tú llegas nunca llegaré yo, porque tú tienes una formación que no tengo yo. Así que a mí me encanta que profesionales de la salud vengan con la mente tan abierta. Sí. Pero claro, al principio escéptico 100%. Bueno, son sus creencias, son las que les han puesto y es lógico que sea así, ¿eh? Hay que entenderlo. Tú en tu formación, entonces, primero le explicas todos los fundamentos científicos que hay detrás. O sea, no llega y dice... Te voy a hacer una demostración y que esto parezca magia, ¿no? No, claro, hay que explicar muy bien la base, ¿no? En qué se fundamenta todo, porque al final lo único que estamos haciendo es eso, utilizar la ciencia de forma aplicada, de forma práctica, para ver esos resultados. Entonces, claro que hay que explicarles qué es lo que sostiene todo, porque si no, lo considerarían eso como magia, ¿no? Y la magia existe, pero es otra cosa distinta. Otra cosa. Oye, y... si te pregunto por un caso, no sé, que haya sido como más impactante o más llamativo, o uno de esos que siempre se te quedan en la retina, ¿cuál se te vendría a la cabeza? Hombre, a mí los que más me han impactado son pues, los que no tienen solución, ¿no? Los casos en los que realmente desde cualquier perspectiva a nivel profesional no les dan ninguna solución, ¿no? Y en particular cuando estamos hablando de adolescentes, por ejemplo, adolescentes con esquizofrenia,
que me vienen los padres, ¿no? Me traen al niño, conectamos y les hago la transformación, libero lo que hay que liberar y quitamos las cosas que hay que quitar. Y después, sobre todo, lo que me impacta, ¿no? Es esos padres con esa gratitud que transmiten porque me dicen, y ya me ha pasado varias veces, ¿no? Es que me has devuelto a mi hijo, ¿no? A mi hija. Wow. Claro, es que no era ella o no era él. Y esos son los que más me impactan, ¿no? Por lo bonitos que son y por la trascendencia que tiene también, porque cambias la vida total de una familia, ¿no? No solamente de la persona que lo está padeciendo, sino de toda la familia. Qué bueno. Oye, Ricardo, y detrás del profesional, de la persona que... Bueno, invito ya a nuestros seguidores que empecéis a seguirlo por redes sociales. ¿Cómo estás puesto en Instagram? Que es la que... Pues o bien como Ricardo Iriz o bien como Método Integra. Tanto por un lado como por otro lo podéis buscar. Además, bueno, ya lo veréis en este podcast que está siempre etiquetado y siempre estás me gusta mucho que haces igual que yo, que compartes mucho contenido de valor gratuito para que las personas tomen conciencia. Pero detrás de ese profesional que vemos en redes sociales, que yo siempre te veo, ¿dónde estás, Ricardo? Estoy en México, estoy en Barcelona, estoy en Madrid, estoy en Portugal. Cuéntame un poquito la parte tuya personal, porque te trasladaste a vivir a Suiza. Sí. Un cambio importante también, ¿no? Un cambio radical. Saliendo de la pandemia, cuando nos soltaron del encierro domiciliario, decidí que no quería yo pagarle impuestos a un gobierno que tratase así a su gente y para dedicar el dinero para lo que lo estaban dedicando, y decidí que no, que buscaba un país donde los impuestos se dedicaran a otras cosas. Sí, fíjate, no te ha ido un paraíso fiscal. O sea, pues Suiza tiene una carga tributaria alta. En Suiza pagó casi, no pago lo mismo que pagaba en España, pero casi. Es decir, que no me fui por un ahorro fiscal, sino por una convicción. Por una convicción de que mi dinero se tiene que utilizar para aquello en lo que yo crea, ¿no? Y Suiza pues estaba cerca de España, o está cerca de España, me permitía ir y volver en coche, y me permitía pues tener una cierta flexibilidad también a nivel de poder estar, cuando mis hijas me necesitaran, cerca de ellas, ¿no? Y bueno, y es un país en el que pues hay unos referéndums cada 2x3 donde los propios ciudadanos pueden decidir si se tiran adelante determinadas medidas o no. Incluso online, ¿no? Súper rápido. Sí. Es algo que choca, Están súper acostumbrados, sí. No es el paraíso, obviamente, porque también tiene sus cosas no tan buenas, pero bueno, pero es un país que me encajaba y por eso me fui a vivir a Suiza. Entonces, me fui a vivir a Suiza y, pues eso, desde hace ya casi 3 años y pico estoy por allí. Voy, vengo, me muevo por el mundo. A mí me encanta viajar, me encanta conocer culturas nuevas y conocer a gente de distintos lugares. Y bueno, en los últimos... Yo hice un cálculo hace no demasiado tiempo de cuántos países había estado en los últimos 6 o 7 años. Contando que la pandemia ha estado por en medio y nos ha atado de pies y manos. Y había estado en 40 y pico países, ¿no? Wow. Eso lo que no te planteaba cuando eras directivo, ¿no? No, para nada, claro. Yo viajaba, pero muchísimo. ¿Te tomaste tu profesión de ser feliz, te la tomaste en serio? Totalmente. Lo primero de todo es que yo viva bien, que viva... Claro, para mí la felicidad, ¿qué es? Es la paz interior. Cuando estás en paz interior, cuando estás en armonía, es cuando eres feliz, ¿no? No es algo que viene de fuera y no está vinculado a las emociones, sino que está vinculado al ser, ¿no? Al ser interior. Y me lo tomé totalmente en serio. No hay nada que me saque de ese equilibrio. Y si me saca, rápidamente vuelvo a él, ¿no? O sea, es como esos muñecos que se pueden mover, pero que yo estoy en esta posición y algo me puede mover para aquí y para allá, sí, pero enseguida vuelvo, ¿no? No me mantengo después pendulado hacia un lado. No, los que te conocemos sentimos que esa risa, que no la llevas dibujada en la cara, se nota que es interior. Estamos en una mentoría de negocio juntos y hay momentos en los que no nos sale un lanzamiento como esperábamos, tal, y lo tuyo es, bueno, no ha salido como esperaba, bueno, vamos a ver qué, pero se te nota, esa paz interior se te nota. Sí, porque en el fondo pues hay también una aceptación, ¿no? Las cosas pueden salir mejor, pueden salir peor. Somos los responsables, evidentemente, de lo que sucede y cualquier cosa pues, nos tiene que llevar a aprender, a mejorar y a trabajar para conseguir un resultado mejor en la siguiente, ¿no? Y todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. Y ya está. Y no hay que obcecarse en lo que no ha pasado, sino en lo que vamos a conseguir que pase después. Oye, yo que soy de la opinión que se educa con el ejemplo. O sea, que tú no puedes decirle a tu hijo o a tu hija, sé feliz, y tú ser un amargado.
ni puede decirle, tienes que tener una relación de pareja maravillosa y tú tienes una relación de pareja de mierda. Sí. ¿Crees que tu ejemplo está cundiendo en tus hijas? ¿Las ves que quieran estar en paz interior y ser felices? Yo soy un absoluto creyente del ejemplo. Y eso significa que intento dar pocas lecciones o ninguna a través de lo que digo, pero sí a través de lo que hago. De hecho, yo en su día, hace pues ya quizá cerca de 20 años, decidí divorciarme. Y decidí divorciarme precisamente por eso, por ese ejemplo, ¿no? Porque consideraba que si yo tenía que enseñar a mis hijas a que fueran felices y a que encontraran una armonía a nivel de pareja, lo que no podía hacer era demostrarles con mi ejemplo lo contrario, ¿no? Y yo en aquel momento pues tenía una relación en la que no había satisfacción por ningún lado, ni por ella, ni por mí, y que tan solo nos manteníamos unidos precisamente por nuestras hijas, ¿no? Porque mi reflexión era, si yo no tuviera a mis hijas estaría en esta relación, y la respuesta siempre era un no rotundo. Pues precisamente por ese no rotundo me tenía que separar. Es decir, precisamente porque yo quería ser un ejemplo para mis hijas, me tenía que separar. Y de hecho es muy curioso porque mis hijas ahora, que ya son mayores, que ya tienen 23, 26 años, el otro día me decía la pequeña, decía, papá, es que ¿por qué no nos has enseñado esto? ¿O no nos has hablado de esto? Y yo mi reflexión es, porque no te lo tengo que decir. Porque lo tengo que hacer y tú tienes que ver que lo hago y simplemente que tú aprendas con lo que hago, ¿no? ¿Cuántos años tenían ellas en el divorcio? Pues muy pequeñas, una tenía 4 y 3 o 4 años. Claro, que en aquel entonces no comprendían simplemente el trauma de que mis referentes se separan. Efectivamente. Y que fue un momento difícil, ¿eh? Lo pasé fatal hasta que me hice consciente realmente de esa coherencia, de que yo tenía que ser su ejemplo. Y que si yo actuaba en aquel momento y ellas sufrían, porque evidentemente una separación es un sufrimiento para los hijos, era igual que si las estuviera castigando. Cuando castigas a tus hijas porque hacen algo mal, las estás haciendo sufrir para que aprendan algo. En aquel momento yo las iba a hacer sufrir, pero tenía que ser una lección importante para ellas. Porque a través de esa coherencia que tenían que ver en mí, es donde realmente ellas tenían que aprender que las relaciones de pareja tienen que ser de una determinada manera y no de otra. Porque si yo mantuviera esa relación, lo que les estaría demostrando y lo que les estaría enseñando es que está bien tener una relación de pareja en la que hay apatía, en la que hay desgana, en la que no hay una ilusión por hacer cosas juntos, ¿no? Y no puede ser, no es lo que tenían que aprender. Sí, algunas veces hay que tomar decisiones que pueden ser dolorosas, porque nunca es agradable, pero si es por un bien mayor y a futuro. Pero te quiero preguntar, porque en aquel entonces tú no tenías todavía las herramientas. Esto vino después. Pues esta pregunta es curiosidad, porque yo que sé que cualquier divorcio, cualquier separación, por muy bien que se lleve, cuando se tienen esas edades tan complicadas, siempre se quedan ahí traumas o microtraumas, por muy bien que se quieren hacer. ¿Tú has podido detectar, porque ya te han dado permiso, a ayudar a tus hijas con bloqueos emocionales que se hayan podido quedar ahí? O sea, la pregunta no va tanto por saber algo sobre tus hijas, sino por saber qué traumas se pueden esconder en esos niños que viven una separación. ¿Qué bloqueos emocionales se pueden quedar ahí en el inconsciente? Pues muchas cosas. Evidentemente, en función de cómo va esa separación, hay impactos muy grandes. Por un lado está el abandono, ¿no? Porque la sensación de abandono, uno se va, ¿no? ¿Abandono de la figura masculina o de la figura femenina? Claro, puede ser. Claro. Después está el tema de la culpa, porque muchas veces ellos se quedan con la sensación de que ha sido por culpa de ellos. Eso me lo dijo un psicólogo. Dice, el primer pensamiento de un niño pequeño es, ¿seré yo culpable de que mis padres...? Claro. Entonces, otra emoción. Ahí ya hay que ayudarles a quitarse totalmente la culpa. Y en función de cómo se comportan las partes, evidentemente después está todo el ataque a la otra parte. Si se echan basura, no se la echan. Y se echan basura y ellos tienen que tomar parte de un lado del otro. Y claro, es muy difícil no tomar parte cuando eres un niño y te están presionando para que tomes parte, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchas programaciones que se pueden generar en esos momentos. De hecho, pues mi primer libro pues, fue Escoge tu camino a la felicidad y el éxito, pero mi segundo libro fue un curso de felicidad, que ya era un libro de transformación, ¿no? Y ese libro lo escribí precisamente para mis hijas, para mis amigos, para la gente que tenía alrededor, que es la gente a la que quieres ayudar y que menos se deja ayudar,
que son los que realmente dicen, bueno, me vas a ayudar tú, ¿no? Dímela a mí. Claro, es más fácil que le escuchen a cualquiera por la calle, un desconocido que se encuentran en 5 minutos, que te escuchen a ti, ¿no? Pues bien, en ese libro lo que estaba haciendo era guiar realmente al lector, en este caso a mis hijas o a quien fuera, para que hiciera esa transformación interior que le permitiera alcanzar ese estado de plenitud, de felicidad, de paz interior, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? Pensando en que, oye, yo no tengo que estar ahí llevándote de la mano. Hazlo cuando tú consideres, cuando estés preparada, ¿no? Y bueno, y con mis hijas les he ofrecido muchas veces ayuda. Inicialmente pasaban y decían, venga, va, sí, ya. Hasta que cada una, en su momento determinado, aceptaron. En un caso, pues la mayor, pues estuvo con depresión durante un tiempo porque bueno, se quería ir a estudiar a Inglaterra. Al final decidió que no en el último momento. Tenía una pareja y su pareja, pues como ella se iba a ir a Inglaterra, pues decidió también aplicar a una universidad inglesa y él decidió que sí, que se iba. Y mi hija, aunque la habían aceptado en 4 universidades, pues decidió que no se iba a ninguna y que se quedaba en Barcelona. A partir de ese momento en el que se marchó, pues ella cayó en un estado de depresión, le echaba la culpa a él, además le murieron un par de amigos en un accidente de tráfico, bueno, era un zombie. Era un zombie. Yo le decía, cariño, ¿quieres que te ayude? No, que estoy bien. Y yo, joder, pues cuando estés mal, ¿cómo estarás, no? Bueno, pasaron 3, 4, 5 meses y llegó un momento en el que me dijo, papá, ¿me puedes ayudar? Y dijo, claro. Y ese día fue cuando cambió todo. Y después, a partir de ahí, me pedía ayuda para ella, pero también para sus amigos, para sus amigas, para todo el mundo. Y la pequeña pues fue por un camino totalmente distinto, pero que también llegó un momento en que también creyó en lo que estaba haciendo. Y claro, mi planteamiento era, yo estoy aquí para cuando me necesites. No te voy a imponer la ayuda. Cuando tú quieras la puedes aceptar. Pero lo que quiero, ahora que sabes que tú puedes, no es ayudarte yo. Y llegó un momento en el que le decía, no te voy a ayudar, aprende. Y entonces les puse a su disposición que aprendieran cuando ellos quisieran. Y llegó un momento en el que aprendieron y ya se lo hacen ellas, ¿no? Alguna aún tiene la tendencia de decir, papá, ayúdame, pero digo, no, lo siento, pero no. No, me niego. O sea, bueno. No quiero que deleguen en los demás lo que realmente es el poder que ellas tienen. Y el poder de cambiar su vida es suyo, no es de los demás, no es mío. Qué bueno. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿O dónde te gustaría verte? En una isla desierta. No, porque entonces no estás ayudando a las personas. Bueno, yo siempre digo que yo lo que estoy haciendo es poner en marcha una maquinaria, una rueda que tiene que funcionar sin mí. ¿Quieres que ruede? Y no tengo que ser yo el que esté detrás de todo esto. Es evidente que el cambio en el mundo pues tiene que llevar a través de todas esas personas y que la formación incluso que estamos dando pues que tiene que funcionar o tendría que funcionar en algún momento sin que yo estuviera ahí. Entonces mi aportación de valor no está en la difusión, o no considero que esté en la difusión, que la tengo que hacer, evidentemente, y la hago, y gustoso, y me encanta, y me lo paso bien, pero mi aportación de valor está en la creación de esa metodología, en la creación de ese producto que realmente está ahí y que después ayuda a las personas a que puedan tomar el control de su vida y ayudar a los demás. Con lo cual, yo dentro de 10 años espero ya haber llegado a desarrollar todo lo que tenía que desarrollar. Que la rueda vaya sola. A inventar todo lo que tenía que inventar y a tener en marcha la rueda que permita que yo esté en la playa aislado, sin tener una vida pública, por decirlo de alguna manera, y que esa transformación en el mundo continúe su ritmo cada vez a una velocidad mayor. Oye, te quiero preguntar porque sobre un tema candente que hay ahora mismo. Nunca me meto en política, pero el otro día me vino una reflexión. Digo, ¿cómo es posible que en el siglo en el que vivimos, que en el año en el que vivimos, arreglemos las cosas como se arreglaban antiguamente? O sea, a mamporrazo, ¿no? Con la guerra esta o el ataque entre Israel, Palestina, ahora Irán. En el campo cuántico, en el campo energético, que al final, no sé, ¿qué hay ahí? Entras ahí, conectas, cuéntame un poquito, porque hay la vibración. O sea, yo no quiero imaginarme a ninguno de los dos dirigentes de ninguno de los dos bandos haciendo una intervención. O sea, la de conflictos internos que tienen que tener esas personas. Sí, hay un mundo energético ahí tremendo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Hay muchas energías que confluyen ahí para que se dé toda esta situación. Pero no nos engañemos, estamos en un momento, yo diría que en el momento de la historia, pues en la que más polaridad hay.
Y esto es lo normal, ¿no? Es decir, todo está en equilibrio siempre. El mundo energético está en equilibrio. Cuanto más extremo hay hacia un lado, más extremo hacia el otro. Estamos en el momento en el que más personas vibrando en una frecuencia elevada, más personas trabajando para elevar la vibración del planeta, pero al mismo tiempo, pues en el otro lado está lo contrario, ¿no? Está esa polaridad en negativo, esa polaridad ¿Que llama tanto la atención? Que llama tanto la atención y que sobre todo a nivel informativo, a nivel de medios de comunicación, es en lo que se centra porque es lo que engancha a la gente y además mantiene a las personas vibrando en una frecuencia muy baja. Entonces yo prefiero no ponerle atención a esa realidad, está ahí, sí, es bien, pero no es la con la que yo vibro, no es en la que yo conecto, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy curioso. Yo pues tengo una casa aquí en España y todos los vecinos tienen alarmas y todos los vecinos tienen rejas en las ventanas y en las puertas. Yo no tengo ni alarma, ni tengo rejas, no tengo nada. Y de hecho, pues cuando me voy a la playa dejo hasta la puerta abierta, no me preocupa. Y además en algunas casas de los vecinos han entrado ladrones, han robado y en mi casa no es la realidad en la que yo conecto. Ya te entiendo. Entonces nosotros al final la realidad la creas tú. Claro, nuestra realidad la creamos nosotros. Y si estamos conectados con el miedo, si estamos conectados con la inseguridad, pues es lo que nosotros atraemos a nuestra vida. De hecho, como anécdota también, pues hace unos años, yo en esa casa estuve viviendo durante un tiempo cuando decidí ser feliz, ¿no? Y decidí retirarme de todo lo demás. Pues yo en la puerta de la casa tenía un bonsái enorme, ¿no? Una planta así muy bonita y estaba en la calle, en las escaleras de la calle. Y me levanto un día por la mañana y digo, hostia, no está. ¿Qué ha pasado? Y bueno, primer pensamiento, pues alguien que la necesitaba más que yo se la habrá llevado. Y después pensando, pues por delante de mi casa pasaban, de vez en cuando veía pasar a unos ocupas, ¿no? Ocupas que estaban, pues como a 500 metros habían ocupado una casa que estaba medio abandonada y estaban allí. Digo, casi seguro que serán estos que se la han llevado. Y entonces, pues digo, bueno, paseando con mi perro, me fui hacia allí y digo, voy a mirar a ver si la veo por ahí. Y efectivamente había un ventanal enorme y en medio del salón tenían allí puesta la planta. Y digo, mira qué bien, me voy a por ella. Y me fui allí, los llamé y les digo, oye, que venga a buscar mi planta. Y dice, ¿mi planta? ¿Tu planta? No sé qué. Dice, sí, esa que tenéis ahí en el salón, que es mía, y bueno, me la habéis cuidado durante unas horas, pero que venga a buscarla. Y entonces, poniéndome excusas, no, la hemos encontrado aquí enfrente, no sé qué. No, me da igual, no me interesa de dónde ha salido ni cómo ha llegado aquí, pero es mi planta y me la voy a llevar, ¿no? Y nada, me la dieron y a partir de ese momento todas esas personas pasaron a ser vecinos, ¿no? Y cada vez que nos cruzábamos por la calle nos saludábamos. ¡Qué bueno! Bueno, mi realidad no es la de tener miedo, confrontación, ¿no? Ni miedo. la confrontación, sino, oye, pues vamos a generar armonía y a llevarnos bien, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues vamos a hacerte una serie de preguntas ya para rematar. Yo estaría aquí hablando contigo horas y horas y horas. Un libro que te haya impactado mucho, el primero que se te venga así a la memoria. Depende de qué ámbito, ¿no? El primer libro que me impactó en mi vida fue La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre. Me conectó con ese mundo de la ayuda a los demás y de generar o dejar un legado, ¿no? Si miramos desde el punto de vista de la transformación, pues Bruce Lipton, La biología de la creencia, sí, es un libro que tiene que estar ahí. Y si miramos ya desde una perspectiva más socioeconómica, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Un mundo que me cambió bastante la perspectiva de cómo funciona el mundo y de cómo puede llegar o qué es lo que podría realmente llegar a pasar cuando se le cortan las alas a las personas que aportan valor. Una película que sea tu película. El cambio. El cambio. Oh. Wayne Dyer es un... Yo no sé cuántas veces la he visto. Y cada vez que la veo es diferente. Sí. Claro, el diferente soy yo, pero cada vez que la veo es que es pasada de película. Es que yo durante mucho tiempo decía, si a mí me permitieran conocer a alguna persona en el mundo y tener una charla con él, una comida, ¿a quién elegirías? Y elegiría a Wayne Dyer. Wow. Mi maestro espiritual. Me Siempre encanta, lo considera. He sentido una conexión con Wayne Dyer que decía, jolín, bueno, ya luego cuando aprendí más sobre el campo, pero al principio era como, no lo conozco de nada, vivirá antes de morir, vivirá donde viva, porque siento esta conexión con él. Todo su camino
de cuando su divorcio, alcohólico, el padre, cuando luego el perdón, cómo se transforma, porque tú que lees el primer libro, Tu zona errónea, y es coaching puro y duro. Sí, sí. Y cómo llegó desde ahí a la iluminación. Sí, sí, a la espiritualidad total. Wow. Sí, el mensaje es impactante, que es el mismo mensaje de las religiones, Sí. pero dicho de una manera que a mí me llega Él mucho. cuando habla, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que notas que le habla con una reverencia, con un amor, con un cariño, pero claro, no lo habla desde el mismo punto en el que yo conocía a San Francisco así, que es como te lo decían en la catequesis, ¿no? Claro. Te hablaba de él como otra persona, mágica también y muy conectada. Sí, sí, te transmite amor. 100%. Todas las palabras y todo lo que transmitía era amor. Uh-huh. ¿Y alguna formación que tú hayas hecho, a lo mejor en tus inicios, que también te hiciera boom? Eso es más complicado. Yo, ¿sabes una cosa? Es que tanto a nivel de formaciones yo creo que todas complementan y todas aportarán algo, pero no he sido de idolatrar a nadie, ni a nivel de personas, ni a nivel de formaciones, ni de técnicas, ni de nada. Yo creo que todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo, ¿no? Es decir, que todo tiene sus pros y sus contras. Y yo soy de quedarme con los pros, pero sin poner en un altar, en un pedestal a nadie. ¿Tu epitafio, si pudieras escribirlo? Aquí yace una persona feliz. Sabía que por ahí iban los tiros. ¿Y qué te gustaría dejar aquí? ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Como alguien que aportó algo en positivo, ¿no? Que realmente generó pues, un cambio, la posibilidad para muchas personas de cambiar realmente su vida. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? Vale. Yo voy a ser un poquito egoísta y a mí me gustaría que no te fueras a la isla. Yo no quiero que... A lo mejor dentro de 20 años te doy permiso, pero creo que 10 años es pronto. Creo que tú y yo tenemos que empujar, cada uno con nuestras herramientas, y confluimos mucho, ya lo sabes. Pero yo creo que hacen falta personas como tú en el mundo empujando, no solo ayudando, como yo digo, a los civiles, pero enseñando a otras personas a impactar. Así que de momento no te vayas a la isla todavía, Ricardo, te lo pido aquí públicamente, ¿vale? Tenemos muchas cosas por hacer todavía, claro que sí. Bueno, te voy a hacer entrega de un regalito que para mí es muy importante, no lo van a traer por aquí ahora. Hoy más que nunca cobra sentido uno de los regalos, ¿vale? Bueno, uno es una taza, que ahora te la entregarán para cuando tomes café allí en Suiza. Además que sepas que es uno de mis países favoritos por aquello de la montaña. Muchas gracias, amor. ¿Vale? Bueno, el café, que gracias. La frase la ha elegido Belén, siempre elige la frase para él. Todo es cuestión de enfoque, así que puedes enfocarte en alegría o puedes enfocarte en otra cosa. Genial. El libro, que te lo he firmado esta mañana, sí, ahí lo tienes dedicado. Pues muchas gracias. Okay. Y para mí el más importante, bueno, ya nuestros oyentes ya lo saben. Para mí esta pulsera tiene un significado súper especial. Cuando contraté el primer equipo de marketing me dijeron, tienes que quitar esa frase de los eslogans porque se puede confundir con la religión, pero para mí servir es muy importante. Ya sabes la frase de la Madre Teresa, ¿no? Si no vales para servir, no sirves para vivir. Y para mí servir es mi pasión. Esta pulsera solo la tiene mi equipo y solo la tienen algunos invitados, no todos. Así que para mí sería un honor que la tuvieras, porque sé que servir también es tu pasión. Pues muchas gracias, claro que sí. Y ahora mismo me la pongo. Así que nada, te voy a dar un abrazo y ha sido un placer y muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido. Gracias a ti, Emilio.